En esta parte de la videoclase vamos a trabajar entonces el producto escalar. El producto escalar de dos vectores, que también es llamado producto punto, es un escalar, es un número que se obtiene al multiplicar las componentes de los vectores, de tal forma que se multiplica la primera componente del primer vector por la segunda, por la primera del segundo vector. A esto se le suma la componente 2 del primer vector con la componente 2 del segundo, y la componente 3 de ambos vectores se multiplica. Entonces, esos productos que se construyen se suman y se obtiene un número. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es un número real. Ahora, esta operación entre vectores tiene las siguientes propiedades que vamos a enunciar. El producto punto, o el producto escalar, que tiene esos dos nombres, es conmutativo. Eso quiere decir que puede calcular B y W o W y B y va a obtener el mismo resultado. Tiene una propiedad de la distribución del producto con respecto a la suma, ¿sí? O sea, se puede calcular el vector U por B y el vector U por W. Tiene una propiedad asociativa que tiene que ver con la asociación de un escalar K por un vector U punto el vector B, ¿sí? Que se puede asociar de forma conveniente. Y una de las propiedades interesantes del producto escalar es que cuando se multiplica el vector B por sí mismo, lo que se obtiene es la norma de ese vector al cuadrado. Recuerde que el producto escalar resulta en un número. Y esto es lo que tiene de especial las operaciones entre vectores, que cuando se realizan algunas operaciones se obtienen vectores y cuando se realizan otras operaciones se obtienen valores reales o escalares. Bien, para ejemplificar entonces el cálculo del producto punto, vamos a considerar el vector B, cuyas componentes están dadas por 3 y tongo menos 2j menos k, y W, que sería I más 5j más 2k. Calcular entonces el producto punto B por W, o el producto punto entre B y W. Así que esto lo podemos escribir así. El vector B tiene componentes 3, menos 2 y menos 1. Y tenemos que calcular el producto punto entre el vector W, que tendría componentes, si lo observamos ahí, 1, 5, 2. Así que aplicando la definición que dimos respecto al producto punto, hay que desarrollar los productos componente a componente para poder encontrar esta cantidad. Esto sería 3 por 1 más menos 2 por 5 más menos 1 por 2. Esto es 3, esto es menos 10 y esto es menos 2. Así que el resultado final de nuestra operación sería menos 12 más 3. ¿Sí? Pero esto era menos 10, así que esto es menos 12 más 3 sería menos 9. Y ustedes pueden observar entonces que la resultante es un escalar. Ahora, ¿qué tiene interesante esta operación de producto punto? Es que nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Ya? Entonces lo vamos a ejemplificar en el plano, pero se puede, esta misma fórmula que está expresada aquí, para calcular el ángulo entre dos vectores, la puede usted utilizar con vectores en 3 dimensiones. Bien, cuando tengo un vector B y un vector W, bueno, aquí debería decir, perdón, W.
Si tengo esos dos vectores, entre ellos va a generarse un ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar teta. Y la relación que existe entre el ángulo y los vectores es que el coseno de teta es equivalente al producto punto entre los vectores, que puede ser b por w o w por b, porque dijimos que es conmutativo, dividido en la multiplicación de las normas de cada vector. ¿De dónde proviene esta fórmula? Bueno, esta fórmula proviene de lo siguiente. Si usted considera un triángulo cualquiera que tenga un ángulo teta determinado acá, ¿sí? Supongamos que este lado mide norma de B y este lado mide norma de W. Es el mismo diagrama que tenemos aquí si pensamos que estos dos vectores están generando un triángulo, ¿sí? Entonces, mirando esta situación, sabemos por la diferencia de vectores que el vector que se genera a partir del vector B y del vector W, y que se genera aquí para formar el triángulo, es el vector W menos B. Y podemos decir entonces que esto es la norma de W menos B, si queremos mirarlo como el lado de un triángulo, ¿sí? Si queremos mirarlo como la longitud de un lado de un triángulo. Entonces, considerando este diagrama, se puede plantear por el teorema del coseno que la longitud de este segmento, o sea, la norma de b menos w al cuadrado, va a ser igual a la norma de w al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos 2 veces la norma de w por la norma de b por el coseno del ángulo. Esto es aplicando el teorema del coseno. Ahora, por la propiedad que enunciamos del producto punto, esta propiedad, ¿sí? Que yo les decía que era interesante. Dada esa propiedad, podemos decir que la norma de la diferencia entre w y b al cuadrado es equivalente a multiplicar o hacer el producto punto entre los vectores w menos b y el vector w menos b, o sea, el producto punto entre el mismo vector. Si desarrollamos este producto, entonces vamos a encontrar que obtenemos W por W menos 2 veces W por B más B por B. Podemos escribir que este producto punto entre el vector W y sí mismo es la norma de él al cuadrado. El producto punto entre el vector entre el vector B y sí mismo es la norma de ese vector al cuadrado. Y entonces con esto hemos encontrado una igualdad para la norma de W menos B al cuadrado y por el teorema del coseno también tenemos una igualdad para la norma de W menos B al cuadrado. Así que si tomamos estas partes, las partes derechas de la igualdad, podemos generar la igualdad siguiente. Tomando todo lo que está arriba, ¿sí? Toda esta parte, que es igual a esta parte, entonces podemos plantear esta igualdad que tenemos aquí. Y esta igualdad es la que nos permite ahora decir que este elemento se cancela con ese, este elemento lo puedo cancelar con ese, puedo simplificar menos 2 con menos 2, y finalmente me queda la expresión que el producto punto entre W y B es equivalente a la multiplicación de las normas de W, la norma de B y el coseno del ángulo entre los dos vectores, que es la expresión, ¿cierto?, equivalente a la que definimos aquí si despejamos coseno del ángulo teta. Bien. Encontremos entonces el ángulo entre dos vectores, en este caso el vector de componentes 2,5 y otro vector de componentes 4,3. Para esto entonces planteamos que el coseno de este ángulo, que es teta, que va a ser el ángulo entre el vector B y W, va a ser equivalente al producto punto de 2,5 y 4, menos 3.
en la norma de este vector, que la norma de ese vector la voy a calcular con la fórmula de la norma, que es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y esto sería multiplicado por la norma del otro vector, que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Bueno. Las raíces abajo, la primera sería raíz de 29 y la segunda nos quedaría la raíz de 25, o sea, aquí quedaría raíz de 25. ¿Sí? Y en la parte del numerador de esta operación sería un número obtenido como 2 por 4, 8, más 5 por menos 3, que sería menos 15. Así que el resultado sería menos 7 dividido en 5 raíz de 29. Y esto es equivalente al coseno de teta. Pero nos pidieron el ángulo entre estos dos vectores, así que a continuación aplicamos lo que aprendimos en las clases de trigonometría y podemos decir que teta va a ser coseno a la menos 1 de menos 7 dividido en 5 raíz de 29. Ahora, si aproximamos el valor de ese ángulo y lo hacemos en grados sexagesimales, calculamos con nuestra calculadora en el modo D, y el resultado sería 105, con 2 decimales aproximado, por eso estoy ocupando el signo de aproximación, 105,07 grados. Les comentaba en videos anteriores, cuando hablamos del módulo y dirección de los vectores, les dije que recordaran la diapositiva de ángulos directores. ¿Por qué? Porque dado que ahora conocen ustedes la fórmula del ángulo entre dos vectores, entonces quiero comentarle que los cosenos directores provienen de esa fórmula. Porque lo que nosotros delante calculamos como la primera componente dividido en la norma, no es más que la operación de realizar el producto punto entre el vector B y el vector unitario I. Cuando se realiza este producto punto, lo que se obtiene es la componente B1. Para el coseno de beta es lo mismo, nosotros decíamos beta es el ángulo entre J y B. Bueno, si aplicamos la fórmula del ángulo entre dos vectores para J y B, bueno, el resultado lo podemos obtener como B2 dividido en B, y lo mismo entonces para el coseno de gamma. Por eso les decía anteriormente, recuerden lo de ángulos directores, porque finalmente las fórmulas de los ángulos directores no es más que utilizar la fórmula del ángulo entre dos vectores. Para finalizar, comentarles que el producto punto permite determinar si dos vectores son ortogonales, o sea, si dos vectores son perpendiculares. Si el producto punto entre dos vectores resulta 0, se puede entonces inferir que el vector B y el vector W son ortogonales. Es decir, que están contenidos en rectas perpendiculares. Ahora, aprovechando esto de la perpendicularidad, entonces les puedo también comentar que si queremos estudiar si dos vectores son paralelos, entonces estos deben estar contenidos en la misma recta, y esos vectores tienen que poder escribirse uno de los vectores tiene que escribirse como factor del otro vector. O sea, si se puede encontrar un valor k que al multiplicarse como un producto de un escalar por un vector se obtiene el vector b, entonces se puede decir que b y w son vectores paralelos. Se los comento porque algunos ejercicios del seminario preguntan por los vectores paralelos y los vectores ortogonales. Bueno, los vectores ortogonales es una consecuencia que se obtiene a partir del producto punto.
Y aproveché entonces también de comentarles lo de vectores paralelos. Bien, queda la última parte que es producto vectorial y con eso se finaliza entonces la clase de vectores.